Bienvenidos nuevamente a estas conversaciones que tenemos en el marco de una nueva edición del Congreso Futuro, en este caso 2025. ¿Qué humanidad queremos ser? Y hoy vamos a hablar de algo que nos atañe a todos como humanidad, que nos importa a todos, independiente de nuestra latitud, sobre todo acá en Chile, donde somos particularmente sensibles a temas como el cambio climático. Hoy vamos a hablar con Pablo García Chevechich, chileno, que está haciendo patria por allá en tierras del norte del continente y que vamos a aprender harto con él, yo les prometo, en temas que tienen que ver con hidrología y sobre todo también cambio climático y temas forestales. Pablo, bienvenido a este espacio de conversación. Muchas gracias, Cristian, siempre un placer estar acá. Bueno, déjenme contarles algo sobre Pablo. Él es doctor y maestro en bioingeniería y gestión de cuencas hidrológicas de la Universidad de Arizona. Está radicado, me contaba, hace como 20 años allá, así que nos va a contar sobre las experiencias que ha tenido en ese lugar. Además, por supuesto, todo esto de ser ingeniero forestal titulado en la Universidad de Chile y ha recibido distintos reconocimientos, por ejemplo, el hidrólogo destacado de Chile por la UNESCO el año 2019. Pablo, preguntarte, como es habitual en estas conversaciones, sacudiéndonos un poco de lo formal, ¿no? ¿Qué ha sido para ti esta experiencia de estar acá en Chile en una actividad de este tipo? ¿Cómo lo has vivido? Mira, la verdad, aparte del calor, ¿cierto? Que siempre choquea. A propósito del cambio climático. Claro, y de estar cuidado con el celular, ¿cierto? Es siempre un agrado estar en la patria de uno, que es de donde uno creció. Con mucho cariño siempre vengo. Y viendo, claro, como desde el punto de vista de la hidrología, cómo se están haciendo cosas, tratando de hacer cosas bien, pero en general está lento. La cosa lento y nos la está ganando. Ya, pero esa lentitud, tú estás en Arizona como desde el año 2001, me contabas, ¿no? ¿Estamos mejor que el año 2001 comparativamente en los marcos quizás o en el panorama general? Porque, por ejemplo, hubo una gran política de embalses, se habló mucho tiempo de acá, que eso llevaba tiempo, se está trabajando en eso. Ahora se habla más de desalación en nuestro país que hace 20 años. De lo que tú has podido percibir, superficialmente al menos, por último, ¿nos ves mejor, más allá del contexto general que ambientalmente quizás no nos favorece? Bueno, lamentablemente estamos dentro del grupo de países con peores proyecciones hídricas de aquí al 2050. Muy, muy mal, muy mal. Somos parte de los países que reacciona frente a los problemas en vez de prevenirlos y solucionarlos antes que aparezca, que es lo que se recomienda en hidrología. Ahora, nos salvó el Niño, literalmente, pero se sabe ya que todos los modelos que la precipitación viene en picada para abajo, los glaciares se están derritiendo, lo cual va a secar los ríos y los acuíferos están cada vez más bajos. La cantidad de cuencas que están sobreotorgadas en el país es impresionante, es decir, hay muchas cuencas que tienen menos agua que los derechos de agua que hay. Entonces, estamos viviendo nuestra estrategia de gestión es en base a la danza de la lluvia y eso está muy mal. Ese es el error que estamos cometiendo. Claro, es una variable sobre la cual no tenemos injerencia, por lo tanto, las condiciones en ese contexto están ahí, hay que tratar de actuar como tú decías antes. Yo le estaba conversando un poco a Pablo que, bueno, acá en Chile ya, a diferencia de quizás hace 20 años que estábamos haciendo esa referencia, acá parece que hay más conciencia sobre el término cambio climático, no así, como tú decías, sobre cómo actuar o cómo podemos contribuir precisamente desde cada uno, más allá de las políticas marco, para ser parte de eso. Y estábamos discutiendo un poco en la previa con Pablo el tema del aporte que puede hacer cada uno, porque yo le decía que hay mucho comentario a nivel de redes, digámoslo, donde se dice que en realidad el consumo humano individual quizás no es tan ingerente en una sequía, en una escasez hídrica, para lo que puede ser el uso industrial, por ejemplo. Pero no es tan así, Pablo, porque en una cuenca como Santiago, por ejemplo, eso es muy distinto, somos 8 o 10 millones de personas, ¿no? Claro, yo me acuerdo cuando estábamos a punto de tener un día cero en el 2022, a punto de tener un día cero en Santiago, es decir, a punto de quedarnos sin agua. Eso es un tema de seguridad nacional. Aún así, se gastan en Santiago diariamente 2.000 millones de litros de agua potable para el riego de áreas verdes mayormente privados, césped. El césped es el peor amigo de la sequía en ciudades, digamos, ¿ya? Y mucha gente argumentaba, claro, ¿por qué voy a estar yo dejando de regar mi césped cuando en realidad la agricultura es la principal consumidora? Resulta que la agricultura está 3 cuencas más allá. Si la agricultura se hace 3 cuencas más allá más eficiente, vamos a seguir teniendo los mismos problemas en Santiago. Entonces, es un asunto de cambio cultural intenso. Somos uno de los países que se llama hidrológicamente mimados, porque es un país que siempre ha tenido muchísima agua, porque tenemos la cordillera de los Andes al lado.
Pero esa cosa está cambiando drásticamente y es necesario hacer ese cambio cultural y necesitamos pasar a ser desde una población que derrocha su agua a una población que la cuida. Y es posible, pero es lento. El rol en ese caso, tanto de riego doméstico, como tú bien decías, como también de riego agrícola. ¿Qué rol pueden jugar las aguas grises? Que es un concepto que en Chile la última década ya se está comenzando a socializar, ha sido incluido en legislaciones, pero en las aguas grises, yo no sé en otras latitudes cómo se maneja. Acá en Chile todavía estamos como conociendo el término, pero no dándole quizás la utilidad a nivel práctico que debiera. ¿Podría ser eso un factor de cambio en lo que tú me dices? Excelente pregunta. Los países que le están ganando a la escasez hídrica se caracterizan porque no pierden una sola gota. Y aquí hablamos de aguas grises, aguas negras y aguas residuales de todo tipo. Hoy en día está la tecnología, por ejemplo, para potabilizar incluso las aguas de la minería, muy económicamente, con paneles solares y ningún problema. Entonces, ¿qué estamos haciendo en Chile? Tratamos un poquito las aguas negras, por ejemplo, pero se van al río o se van a otros lados, pero hay que reutilizar todo, es un recurso hídrico importante. Las aguas grises son, por ejemplo, excelentes en Arizona, incluso te lo bonifican. Si uno quiere hacer aguas grises en su casa, te devuelven el dinero que invertiste, porque uno puede regar... Perdón, ¿y esa política pública es solamente viene desde el Estado, o también hay actores privados que inciden en eso? O sea, es organizaciones sin fines de lucro, actores privados. Al final lo que hacen es te los descuentan de los impuestos, no es que te den el catch, ¿cierto? Te los descuentan. Al final ganamos todos. Claro, pero por ejemplo, si uno quiere hacer captar las aguas lluvias, desviar las aguas grises, que uno puede regar un jardín entero, no el césped, pero un jardín entero xerófito con aguas grises sin ningún problema y no preocuparse nunca más, simplemente hay que ducharse por un par de minutos, obviamente. Pero el baño eficiente, incluso un lavado de un inodoro no eficiente son 15 litros. El agua corriendo mientras uno lava la loza, por ejemplo. O en los países de primer mundo se ocupa mucho más que acá, por ejemplo, el tema de la lavadora lavavajillas. Por ejemplo, la vajilla es increíble lo que economiza también. Entonces cada cosita cuenta. Partir obviamente con el cambio del paisajismo, ¿ya? Del jardín inglés que puede consumir 1.000, 2.000 litros diarios en una casa particular normal a 1 o 2 litros, ¿cierto? Y eso es costoso también y eso también te lo bonifican en Arizona y eso debería hacerse también aquí, incentivos. Estamos hablando con Pablo García Chevesich, hablando sobre cambio climático, hidrología, temas que tienen que ver también con la forestación, vamos a hablar de aquello, pero hablando de comentarios que uno recoge por ahí, yo quería poner un poco en contexto también que cuando hablamos de cambio climático, estamos en un evento como Congreso Futuro, hay que también ver el impacto de las tecnologías, de las redes sociales que muchas veces también desinforman. Y eso lamentablemente pesa también en las políticas públicas, porque la clase política se hace eco del clamor ciudadano, y si hay un clamor ciudadano desinformado, puede llevar a tomar decisiones equivocadas. Estoy elucubrando algunas ideas. Se ha ido creando más conciencia respecto al cambio climático más allá de las fake news. ¿Cómo pueden las falsas noticias, los falsos prejuicios, digamos, perjudicar la hora de tomar políticas públicas para prevenir, como tú bien decías, los efectos del cambio climático? Sí, la gente tiene una tendencia a tratar de justificar el no disminuir el consumo de agua, principalmente por el jardín, porque aquí en Chile siempre ha habido una obsesión por el césped, ¿ya? Y eso, claro, pues empiezan las excusas, pues, que la agricultura, por qué voy a estar yo, etcétera, etcétera. Pero al final lo que manda es la ciencia, y la ciencia es la que tiene que tener la voz principal, pues. Y la ciencia, y por eso los artículos de prensa bien informados, con ciencia robusta y sólida, esos son los que deben valer y eso es lo que deberían publicarse en todos lados. Y la ciencia y las nuevas tecnologías, estoy pensando, incluso la inteligencia artificial actualmente, quizás más en el mundo que en Chile, pero está ayudando realmente a generar alternativas de solución, de cómo mitigar mejor los efectos de fenómenos como el cambio climático. Al final la solución a todo problema va a estar no solo en el cambio cultural, obviamente, la eficiencia, sino que en la tecnología. Hoy día está la tecnología, por ejemplo, para extraer agua del aire solamente. Se pueden extraer hasta 1.000 litros con máquinas solares, que hay que empezar a hacerlo nomás. O sea, en vez de estos condensadores de humedad están reemplazando el camión aljibe, por ejemplo.
que son costosos, que contaminan y que te dan agua de pésima calidad y son indignos. Entonces imagínate una persona que está en un lugar remoto que pueda tener estas maquinitas solares, podría tener 100, 300 litros diarios de agua pura sin ningún problema, simplemente con el sol. Que al final se va como, podríamos decir, depurando o mejorando tecnologías que son más bien ancestrales, porque tú decías captar agua del aire, yo pienso al tiro en los atrapaniebla del norte de Chile, No, la Camanchaca. es un concepto distinto. Esto es una versión totalmente más, Sí. mucho más tecnologizada. Sí. Es como cuando uno se toma un vaso de Coca-Cola de bebida, por ejemplo, o de agua fría con hielo, y el vaso está mojadito afuera, es porque el aire en contacto con la superficie del vaso fría libera su humedad. De eso se trata, de hacer pasar aire por superficies frías y ahí liberando la humedad de ese aire. Y ahí se van generando. Es increíble, tecnología. Pablo, vamos derribando mitos al tiro, porque yo hablaba con Pablo un poquito, lo estaba poniendo un poco al tanto también. Nosotros trabajamos día a día con el tema legislativo, entonces estamos muy pendientes de los cambios que se generan a partir de ahí. Y uno de los debates que marcó, por ejemplo, la última discusión sobre el nuevo Código de Aguas, que ya está recibiendo modificaciones en el Congreso, es el tema de que el agua, literalmente, comillas, se pierde. Y cuando hablo de se pierde es que el agua, comillas, baja desde la cordillera, y escuché a legisladores de ambas cámaras, diputados y senadores, decir que el agua se perdía, porque bajaba de la cordillera y llegaba al mar y se perdía. Y hay voces científicas también que salieron a decir, señores, el agua no se pierde. El agua que baja y con los nutrientes que baja, etcétera, es vital para los ecosistemas en el borde costero, en los humedales, etcétera. ¿Es tan así, Pablo? ¿El agua se pierde realmente en nuestro país? O también ocurre este debate en otras partes, este tipo de versiones que circulan y que se consolidan a veces en voces que son de personas autorizadas? La verdad que contribuyen o contribuyen mucho a generar debate. Bueno, la verdad es que es un tema que abarca la ecohidrología, ¿ya? Nada se pierde. Todo tiene una función ecológica y eso es un balance muy delicado que no se puede romper. Por otro lado, los glaciares se están derritiendo, los ríos se están secando en todo el mundo, en todas las zonas cordilleradas del mundo, en Kazajistán, en todas los Himalayas. Es increíble cómo los ríos están desapareciendo nomás. Nadie lo creía, pero así es. Y es cuando se derrite el glaciar de cabecera, el río se seca. Así de simple. Entonces, depender de los ríos como que tampoco es una estrategia muy buena. Al final lo que va a solucionar, mi humilde opinión, es desalación sustentable. Hoy en día está la tecnología para hacer desalación muy económicamente, sin causar ningún problema ecológico en ningún lado y con energía solar. Entonces ese tipo de tecnología es el que hay que acentuar. Y no hay para qué tener una tremenda desaladora en la costa que sale para adentro, sino que ahora es más in situ la cosa. Es decir, se está bombeando agua de mar por tubos que se van bifurcando en el territorio y recién ahí se pone una pequeña desaladora solar que te puede abastecer 100.000 personas de agua potable o un riego agrícola o una industria minera, etcétera, etcétera. In situ, tecnología sustentable, esa es la palabra. Claro, y ahí el Estado debería tener un rol, porque acá en Chile los aventajados en ese ámbito de la desalación son los privados, sobre todo si los vinculamos al ámbito minero, etcétera. Pero el Estado también está haciendo lo suyo. Desde hace algún tiempo ya tenemos a presencia del presidente Boric, por ejemplo, en el norte, hablando de una planta desaladora por allí en la zona de Coquimbo, en Atacama. Ese puede ser un paso adelante. Nuestro país tiene condiciones para eso de forma ideal y uno piensa en el norte, pero en el sur también podría ser un aporte, sobre todo por la condición de los glaciares, ¿no? Claro, por supuesto. Para ayudarlos más, digamos. Por supuesto, y lo que yo haría si yo estuviese a cargo, yo inmediatamente paralizaría todos los embalses, por ejemplo. ¿Por qué? Porque en una década más ya no va a haber con qué llenarlos. Invertiría fuertemente en desalación sustentable y ya tendría 300 desaladoras en el país. Hay más de 20.000 desaladoras en el mundo, nosotros tenemos una veintena y tenemos 4.500 y tantos kilómetros de costa. Tenemos que aprovechar, tenemos que hacerlo ya, porque ya nos la está ganando. Esas son decisiones concretas, estratégicas, que es, como te digo, un tema de seguridad nacional. Antes de ponerle la banda presidencial a Pablo acá en esta entrevista, porque me interesa mucho ese punto sobre qué hay en cuanto a la gestión de recursos hídricos, tú hablaste de desalación sustentable y quiero que me expliques un poquito, porque cuando se habla de desalación en Chile todavía está el tema de que el agua no es que retorne tal cual fue extraída del mar, sino que retorna a una temperatura distinta, con algunos componentes distintos, y eso puede tener efectos sobre el borde costero y sobre la fauna y la biodiversidad. Eso es al menos también uno de los debates abiertos en torno a ese tema. Cuando hablas de desalación sustentable, ¿qué
tiene a diferencia de la desalación convencional, podríamos decir? Bueno, es que lamentablemente es como los vehículos. Los autos antes eran a gasolina, con plomo, contaminaban. Ahora son eléctricos. Lo mismo con la desalación. Hace años atrás dejaron desastres horribles en las costas del mundo, pero obviamente se trabajó en la tecnología y ahora no lo hacen. Entonces se pueden evitar todos los problemas y es más que nada un problema de normativa. Ese es lo que hace, porque todas las desaladoras cumplen con la norma, lo que hay que cambiar es la norma. Lo que sí es real, perdón Pablo, es que el agua en ningún caso va a volver como va a volver al mar como salió. Eso es sí, se puede mitigar, pero por no. supuesto, hay lugares de la Tierra en que no se justifica esto porque la salinidad del mar en esos lugares está aumentando. Pero para el caso de las costas de Chile, la corriente de Humboldt está perdiendo sal agigantadamente por el derretimiento antártico. Entonces eso significa que la corriente de Humboldt necesita sal. Entonces, lo que hay que hacer obviamente es no arrojarla en la salmuera que se llama, que es agua con más sal, que viene más caliente, directamente en la costa, sino que un par de kilómetros adentro, cosa que se vaya enfriando, salga a la velocidad, a la temperatura normal del océano en ese punto y que vaya arrojando sal en distintos puntos, no bifurcándolo. Claro, que tenga un hay efecto estudios que lo demuestran todo esto. Entonces eso es lo que hay que apuntar, desalación sustentable. Ya, en el segundo bloque, porque aquí vamos a hacer una breve pausa, yo le voy a poner la banda presidencial efectivamente a Pablo García Chevesi, con quien estamos hablando de temas hidrológicos que afectan a nuestro país y al mundo, por ejemplo, en el contexto del cambio climático. Y con esa banda presidencial, Pablo, me voy a contestar sobre gestión de recursos hídricos en nuestro país y también basados en modelos del mundo. ¿Te parece? Espérenos, hacemos un breve alto y continuamos con esta conversación en el marco del Congreso Futuro 2025. ¿Qué humanidad queremos ser? Es básicamente la premisa que intentamos no responder, sino que reflexionar un poco y que lo hacemos junto a distintos especialistas referentes de nivel mundial en distintas disciplinas. Y nos acompaña en esta conversación Pablo García Chevesi, que es hidrólogo, tiene doctorado, tiene montones de títulos y nos está ayudando a comprender y aprender un poco más sobre hidrología, deforestación. Vamos a hablar también y sobre todo políticas públicas. Y habíamos quedado en el bloque 1 de ponerle la banda presidencial acá a nuestro especialista de turno para que nos hable de gestión de recursos hídricos en nuestro país. Yo le paso la banda presidencial y le pongo una carpeta y un lápiz, mejor un computador para estar más acorde a los tiempos, a Pablo y le digo, ya, las propuestas que debería adoptar nuestro país, porque algo esbozamos en el primer bloque sobre lo que debería hacer nuestro país, invertir menos en embalses, más en desaladoras, bajo determinadas condiciones. Hay temas también de difusión, de concientización ciudadana, yo me imagino. Pablo, gestión hídrica en nuestro país, ¿hacia dónde debería apuntar en este contexto y sobre todo, como tú decías, previniendo un poco lo que viene a propósito del cambio climático? Bueno, el primer error que se comete en muchos países, es pensar en la importación de agua como primera opción. Esa es la última opción porque es la más costosa. Hay una serie de medidas que se tienen que cumplir antes en cada cuenca del país, que involucran eficiencia, pero eficiencia seria. O sea, en muchas cuencas de Chile, si la agricultura, por ejemplo, realmente si es eficiente, se solucionarían los problemas de agua, ¿ya? La ley del medidor es fundamental. O sea, es imposible gestionar el agua de una cuenca que se está secando si no se sabe con exactitud cuánto se está consumiendo. Y en Chile no tenemos idea cuánto se está consumiendo. En Chile, en cualquier cuenca. Por ejemplo, en Aculeo hay 50 pozos inscritos en la DGA. El censo del 2017 dio 350 pozos, pero en la realidad hay más de 1000 pozos. Es decir, no se tiene idea cuánto se está consumiendo y eso es un problema porque al momento de hacer los modelos hidrológicos, que es una tremenda herramienta muy poderosa de gestión, que es lo que debería tener cada cuenca en Chile, mucha instrumentación, no se puede alimentar el modelo porque no hay datos. Entonces hay que instrumentar la cuenca, hay que saber cómo reacciona la cuenca frente a cambios de uso del suelo, porque es distinto
poner 100 hectáreas de guindos, por ejemplo, en una cuenca que en otra, reaccionan distinto. Hay que conocer nuestras cuencas. Perdón, Pablo, en los debates legislativos se habla mucho de los estudios, ¿no? Porque los estudios son bases para tomar ciertas referencias, conocer diagnósticos y tomar las decisiones para las políticas públicas. Sin embargo, los estudios son costosos, requieren también una inversión y requieren tiempo, que básicamente los tiempos de la política no son, lamentablemente, a veces los tiempos que se requiere para tomar ciertas medidas de más mediano y largo plazo. Ahí hay un punto de inflexión que en Chile quizás deberíamos poner más acento de invertir en investigación, en realizar esos estudios para poder tomar decisiones correctas. Sí, por supuesto. O sea, lo fundamental es que no es Lo que que pasó sea... con Aculeo, perdón, por ejemplo. Sí, o sea, si es que hubiese habido un modelo hidrológico en Aculeo antes de que se desviaran sus afluentes, por ejemplo, el modelo hubiese arrojado datos rojos, números rojos, y no se hubiese desviado, por ejemplo, el estero principal. ¿Por qué? Porque el modelo hubiese dicho que se iba a secar la laguna. Obviamente no se hace. Entonces, por eso es tan importante que cada cuenca tenga una instrumentación fuerte para que podamos nosotros los hidrólogos poder hacer los modelos y poder tomar decisiones de cambio de uso del suelo. Por cuánto, dónde, por cuánto tiempo hacer un cambio de uso del suelo que involucre más agua, considerando el cambio climático, considerando futuros consumos de agua y considerando las características de la cuenca. Eso es lo que tenemos que tener: modelación, instrumentación, y la modelación en propia entidad no es tan cara. Si uno puede tener estudiantes tesistas haciendo modelos en cada cuenca, no hay problema. La Universidad de Chile tiene una carrera ahora de ingeniería en recursos hídricos y esos podrían ser los tesistas. Y al final lo que necesita Chile son hidrólogos. Si hubiésemos tenido hidrólogos hace 30 años no tendríamos ningún problema de escasez hídrica en Chile, incluso con cambio climático. Hablamos de aguas grises, también las aguas lluvias. Es un tema, claro. Tú decías, le estamos poniendo demasiadas fichas quizás a la injerencia que puede tener las precipitaciones en nuestro país, pero las aguas lluvias acá también han salido frecuentemente mencionadas en las legislaciones de mejor forma de aprovechamiento de ellas. Por supuesto, y no te hablo solamente de las aguas lluvias de los techos, que esos sí, te riegan las plantas, etcétera, sino que las aguas lluvias a nivel de calle. Porque, por ejemplo, en Santiago se evacúan por los sistemas de drenaje, se anegan, hay inundaciones, pero esa agua en otros países se aprovecha, se desvía hacia las veredas donde están los árboles, y esos árboles nunca se riegan y crecen, pero es muy buena agua esa. Perdón, estoy pensando mal si hablo de una reconversión de los embalses pensando en ese tipo de agua. Pero por supuesto, por supuesto. Los embalses, como te digo, los embalses ya no son opción en gran parte de las cordilleras del mundo por este tema de proyecciones de cambio climático. Entonces, ahí entran los modelos nuevamente. ¿Cómo va a ser ¿Qué va a pasar con ese embalse en 50 años más, en 30 años más, 20 o incluso 10 años más? ¿Va a estar el caudal bien o no? Bueno, es que el problema también es que se analiza siempre, las entidades correspondientes analizan las tendencias de los caudales y, por ejemplo, en este río, en Aconcagua, por ejemplo, ven que el caudal no ha disminuido en los últimos 30 años, perfecto, pero si uno analiza esa agua, 90% de esa agua es de origen glaciar, lo que significa que cuando el glaciar de cabecera se derrita, 90% de esa agua no va a existir, el río se seca. Eso pasa en todo el mundo, es un error muy común que estamos cometiendo acá. Por eso mi recomendación es paralizar todos los embalses y empezar a buscar otras soluciones a largo plazo, mirando hacia adelante hidrológicamente. ¿Qué pasa con Pablo García Chevesich cuando escucha lo de las plantas desaladoras que abastecen a zonas costeras? Y tenemos luego plantas desaladoras o plantas en zonas como Aconcagua, que tú bien mencionabas. ¿Qué pasa contigo? ¿Quedas como en shock? ¿Quedas desconcertado por ese tipo de decisiones? Bueno, estamos viendo desde el punto de vista de la ciencia, de la hidrología, vemos que hay una desconexión en la toma de decisiones impresionante. Por ejemplo, cuando se desvió el agua del río Aconcagua para abastecer a Viña del Mar, teniendo el mar al lado para desalar y sabiendo que 90% de esa agua de hecho es glaciar, estudios de la Católica fueron eso. Y después, ¿qué supimos? Que inauguraron una planta desaladora en Aconcagua. Entonces no hay una conexión entre la ciencia y la toma de decisiones. Ese es el error más común que se comete en todo el mundo. Yo, bueno,
Pablo está radicado hace más de 20 años en Arizona, Estados Unidos. Y yo quería mencionar un poco el tema contingente, acá no le vamos a hacer el quite, de lo que está pasando con Dominga en la región de Coquimbo. Pero claro, más que el ejemplo en sí de lo que está pasando con ese proyecto que involucra el traslado de recursos desde el interior hacia la costa, con una planta desaladora de por medio, en una zona con una biodiversidad muy rica, además, a propósito de la corriente de Humboldt, entre otros. Pero que, más que hablar de ese ejemplo puntual, quería también llevar el ejemplo a Estados Unidos, porque este es un debate que tú me decías se repite en distintas latitudes. O sea, los actores son básicamente los mismos, un privado que quiere poner un proyecto, que se enfrenta con entidades medioambientales, con las comunidades locales. ¿Cómo se resuelven ese tipo de problemáticas que ven enfrentados, como te decía, básicamente a las mismas partes, pero con distintos nombres y con distintos fines? Bueno, yo como académico de Colorado School of Mines, el principal programa de minería sostenible en el mundo, te puedo decir que hoy en día la minería se puede ejecutar sin causar ningún problema. El problema en muchos países no es realmente la minera, sino que es las normativas. Hay que hacer normativas más fuertes para que, si se establece una minera, no cause daño. Siempre se dice que eso aleja la inversión, ¿es tan así? Valdrá más caro, pero se puede, ¿cierto? Si es que hay que ponerse con un poquito más de lucas para que el proyecto no cause daño, sino que cause beneficios, se puede hacer. Entonces todo eso es un problema de normativa. Y hoy en día está la tecnología, porque no se hace por normativa. Hay que cambiar la normativa. Claro, en Arizona, uno piensa en Arizona y piensa en un panorama desértico un poco, ¿no? La gestión de recursos hídricos ahí, la gestión minera, la relación con las comunidades, ¿se da en esa armonía o también es un trabajo constante? Bueno, dicen que los buenos navegantes se ven cuando hay poco viento y los buenos hidrólogos se ven cuando hay poca agua. Por eso Arizona es el programa más potente en el mundo, por el ranking de Shanghái todos los años. Porque con poca agua es cuando ahí se ven realmente los buenos hidrólogos. Y en Arizona, claro, funciona el término de derechos de agua, sí, pero no te los dan a perpetuidad, te lo van dando de acuerdo a la realidad hídrica de la cuenca, considerando cambio climático, otros usos, etcétera, etcétera, porque los pueden revocar después, ¿ya? Entonces eso es lo interesante. La eficiencia ahí tiene un plus adicional, tiene que tenerlo, está obligada. O sea, es potencia mundial de varias cosas, de lechuga, de pomelos, de leche, de carne, etcétera, etcétera. Minería también, 65% del cobre se produce en Arizona, pero gestionan su agua tan bien que no tienen absolutamente ningún problema y tienen agua reservada bajo la tierra para 100 años. Entonces, ellos trabajan en un horizonte de 100 años, es decir, solucionan hoy los problemas que van a tener en 100 años más, no en 10 ni 20, en 100 años más, por eso están tan preparados. Nosotros pertenecemos al grupo de países que funciona de menos 20, es decir, trabajan solucionando problemas que debieron haber predecido hace 20 años y solucionado en ese tiempo y lo están solucionando ahora y ni siquiera ven para adelante qué problemas se vienen. Y eso se ve diariamente en las decisiones que se toman. Reactivo a más no poder estamos en nuestro país. Oye, Pablo, pero acá Arizona, yo para serte bien honesto, no he escuchado a nivel legislativo, a nivel incluso de algunas charlas que he podido acceder, no lo he escuchado como referente, debía quizás escucharlo más, porque acá escuchamos mucho de Israel, por ejemplo, que también tiene una gestión hídrica en condiciones adversas que se hace muy imitable, dicen, en nuestro país. Pero quizás debiéramos abrir, no solo quedarnos con ese ejemplo, tú también sabes de lo que pasa en Israel, porque Arizona también tiene una referencia clara de cómo avanzar al respecto. Sí, yo a Israel he estado varias veces y realmente es admirable lo que han hecho. ¿Por qué? Porque 100% de su agua proviene de la desalación, ahora la están haciendo sustentable, 100% de su agricultura se riega con aguas tratadas de alcantarillado. Imagínate que le sacan los metales pesados, le dejan los nutrientes porque están cultivando en el desierto y son capaces de ser potencia mundial en varias cosas agrícolas simplemente con el agua alcantarillado tratada. Entonces no pierden una sola gota. Arizona e Israel son de hecho referentes mundiales. Y bueno, todos aquí en Chile, todos los senadores y los políticos que nos están escuchando son más que bienvenidos a Arizona. Yo les puedo dar un tremendo tour para que aprendan qué se puede hacer aquí en Chile. Ahí está, para que vayan contactando a Pablo García Chevesich, quien además es, yo les comento, ingeniero forestal de la Universidad de Chile. Y lo menciono porque quiero hablar también de incendios forestales, Pablo. O sea, estamos grabando esta entrevista, esta conversación, en medio de la parte alta y más aguda quizás
de la problemática de los incendios forestales en nuestro país. Se está legislando en torno a la prevención de incendios forestales y lo menciono y lo relaciono con el tema hidrológico, porque también ha sido debate en muchos años, sobre todo la última década en nuestro país, el uso que ciertas especies hacen del recurso hídrico a nivel de las cuencas subterráneas. Nuestro país también tiene que avanzar mucho en ello, sin duda. ¿Cómo se puede gestionar de mejor forma aquello? Se está hablando del mapa de suelos, del registro de suelos en nuestro país, y con una condición de suelo ya no semiárido, sino árido derechamente, que sigue avanzando hacia la zona centro-sur. ¿Tú cómo ves el panorama para Chile en ese aspecto y de qué manera podría relacionarse mejor algo que es netamente productivo, ya digámoslo, como es la industria forestal, por ejemplo, en nuestro país, con el tema también de la exportación, los paltos, se hablaba mucho acá en la zona de la región de Valparaíso, y para tener un uso, pero no un abuso del recurso hídrico? Ya, bueno, es importante como hidrólogo, muy entendido en el tema, aclarar un mito que es gigantesco. El mito es que las plantaciones forestales consumen el agua de las cuencas. Ese es un mito y se ha comprobado científicamente. En otros países sí ocurre, en los países que llueve en verano, pero en los países que llueve en invierno, el 100% no solo no consumen, sino que producen más agua, a menos que se encuentren cerca de un río, a menos que la napa se encuentre muy cerquita de la superficie y ahí estén, etcétera. Pero por lo general, mientras más masas forestales tenemos de cualquier tipo, de cualquier tipo, hemos hecho bosque nativo, plantaciones, etcétera, más agua se produce a nivel de cuenca. Por lo general, el problema que pasó fue que se establecieron al mismo tiempo que empezaron otros consumos, más bombeo, que el cambio climático, etcétera, etcétera. Entonces hay que tener cuidado ahí porque es un tema muy sensible, que hay evidencia sólida científica que demuestra que en realidad no siempre es así. Entonces hay que ver ahí qué cuenca es, dónde están, etcétera. No se puede generalizar, ¿ya? Y es un tema que genera pasiones, porque de hecho alguien que nos puede estar viendo puede decir, no, pero si yo veo que el río que está al lado está seco, lo que pasó con el río Petorca, por ejemplo, o la misma laguna Culeo que decíamos en su momento, pero eso tiene otras fuentes entonces para la extracción o para que finalmente terminen esos lugares sin el agua que tenían en su momento. Claro, y ese es un problema porque al final la agricultura es la gran consumidora de agua, eso es en todo el mundo, en Chile también, pero tenemos que alimentarnos, tenemos que exportar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Se puede hacer, pues lo que pasa es que hay que hacer modelos, ¿ya? Hay que instrumentar las cuencas, hacer modelos, cuánto va a cambiar. Por ejemplo, en Petorca, 100, 200, 250 hectáreas o más, 1000, etcétera, de paltos, la hidrología de esa cuenca, considerando cambio climático, considerando otros usos, la geografía de la cuenca, etcétera, y ahí uno hace el modelo y ahí el modelo te indica, básicamente usted puede 153 hectáreas solamente, porque con 154 se empieza a sacar el río, por ejemplo, ¿ya? Entonces es un problema de modelación y toma de decisiones en base a la ciencia. Eso es lo que necesitamos hacer. Antes de hacer cualquier uso, el cambio de uso del suelo, hay que hacer un modelo. Entonces por eso yo siempre recomiendo que al final cada municipio tenga un hidrólogo, así como tiene un arquitecto, un ingeniero civil, que tenga un hidrólogo, cosa que el hidrólogo se familiarice con sus cuencas, haga los modelos y autorice o rechace cambios de uso del suelo con una base sólida. Y tecnología también, porque uno piensa, por ejemplo, en la tecnología aplicada al ámbito minero, de hecho, a propósito, para el descubrimiento de ciertos minerales. ¿Con el agua también pasa lo mismo? Por supuesto. O sea, también tiene que ser, o sea, la minería no ocupa tanta agua, o sea, la minería ocupa 8% más o menos del agua a nivel nacional. Ya hay mucha de esa agua la reutiliza, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que lo que hay que trabajar en la minería es que el agua no termine en los relaves evaporando, sino que se trate y se potabilice o se usa para riego, porque la tecnología está. Eso es lo que hay que hacer con la minería. Pablo, ya en el epílogo de nuestra conversación queremos hacerte la pregunta que marca esta edición de Congreso Futuro 2025. ¿Qué humanidad queremos ser, Pablo? ¿Qué humanidad queremos o debiéramos ser según tu punto de vista y todo lo que hemos conversado el día de hoy? Bueno, para el caso de Chile, Chile se está secando, o sea, nos salvó el cambio climático, o sea, nos salvó los años del Niño nomás, pero tenemos que ser una humanidad que cuide su agua, definitivamente. No lo hemos hecho, no lo hemos sabido hacer a nivel familiar, a nivel personal, a nivel regional, nacional. Tenemos que ser un país que cuide su agua, no lo somos. Y por eso estamos donde estamos, por eso tenemos las peores proyecciones, pero se puede cambiar. Entonces hay que trabajar duro y bueno, todo nuestro apoyo.
Pablo García Chevesich, hablamos de cambio climático con este doctor y maestro en bioingeniería y gestión de cuencas hidrológicas de la Universidad de Arizona, donde está radicado hace ya un par de décadas, además de ser ingeniero forestal de la Universidad de Chile y premiado a propósito de su rol como hidrólogo por parte de la UNESCO acá en nuestro país. Pablo, agradecerte esta conversación que has tenido con nosotros, donde nos has ayudado a entender un poco mejor y a aprender sobre algo que es tan vital como es el recurso hídrico en nuestro país, un tema sensible, contingente y que sin duda va a ser protagonista también para el futuro de nuestra patria. Muchas gracias, Cristian, por la invitación y fuerza Chile. Recuerden que esta conversación y todas las ponencias del Congreso Futuro estarán disponibles en la plataforma oficial de Congreso Futuro, congresofuturo.cl, así como también en las plataformas y la programación de TV Senado. Nosotros nos volvemos a encontrar en una próxima oportunidad.